Dicen que la vida se mide por lo que florece, no por lo que se pierde, que en cada herida, la tierra esconde una lección, y que a veces, una simple semilla puede enseñarnos más sobre el alma que 1000 palabras del viento de esta. Es la historia de un hombre que aprendió a esperar, y de un joven que descubrió que crecer no siempre significa avanzar. Una historia sobre el tiempo, la fe y la fuerza que nace del silencio, la semilla y la piedra, una lección de vida sembrada en la tierra y florecida en el corazón. Dicen que la paciencia es una flor que crece en el silencio, que el tiempo, cuando se cuida, florece como la tierra después de la lluvia. En un valle olvidado por el ruido del mundo, había un pequeño pueblo rodeado de colinas doradas y ríos que hablaban con el viento. Allí vivía Mateo, un jardinero de manos ásperas y corazón tranquilo. No tenía riquezas ni apuros, solo su tierra, su sombra y su manera de mirar el mundo, como si cada piedra escondiera una historia que merecía ser contada. Cada mañana, Mateo salía al amanecer con su sombrero de paja y su viejo cesto de semillas. El sol lo saludaba con un rayo de luz sobre la espalda, y él respondía con un suspiro de gratitud. Sus vecinos lo llamaban el hombre que hablaba con las plantas, y quizá era cierto porque, a veces, cuando nadie lo veía, se arrodillaba frente a sus flores y les contaba secretos. Crecer duele, susurraba, pero también enseña. Un día, llegó al pueblo un muchacho de ciudad, llevaba una mochila liviana y una mirada cansada, como quien ha corrido, sin saber hacia dónde. Se llamaba Elías, había perdido algo, no una cosa, sino un rumbo. El ruido del mundo lo había dejado vacío, y sus pasos lo habían traído hasta aquel lugar donde el tiempo parecía detenerse. Cuando vio el jardín de Mateo, se detuvo. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Los árboles se mecían despacio, como respirando. El viejo jardinero levantó la vista y lo observó en silencio. No dijo nada al principio, solo le ofreció un poco de agua y un lugar donde sentarse. ¿Buscas trabajo?, preguntó con voz tranquila. No lo sé, respondió Elías. Creo que busco. Pasa entonces, siembras en buen suelo, dijo Mateo, sonriendo apenas. Aquí todo lo que se planta crece, incluso uno mismo. Y así comenzó la historia, no con un grito, sino con una semilla. Elías se quedó a vivir con el jardinero. Dormía en una pequeña cabaña junto al huerto y trabajaba desde el amanecer hasta que el sol se escondía detrás de las montañas. Al principio, no entendía la lentitud de aquel lugar. Cada movimiento de Mateo parecía una oración. Cada silencio, una respuesta. El joven quería resultados, quería ver brotar la semilla que había plantado la mañana anterior. Pero el jardín tenía su propio reloj, uno que no marcaba horas, sino estaciones. Un día, Elías, impaciente, le preguntó: ¿cuánto tarda una semilla en crecer? Mateo sonrió sin dejar de trabajar. Depende de quién la mire. ¿Cómo que depende?, insistió el muchacho. Si miras con prisa, nunca crece. Si miras con paciencia, florece cuando tú lo haces. Elías frunció el ceño. No entendía. Mateo simplemente se agachó y le tendió una semilla diminuta en la palma. Plántala tú mismo, le dijo. Y espera. Así lo hizo. El joven cavó un pequeño hoyo, colocó la semilla, la cubrió con tierra y la regó con agua fresca. Luego esperó. Esperó un día, y otro más, pero nada brotaba. Solo el silencio. La tierra parecía dormida, inmóvil. Elías se frustró. No podía entender cómo algo tan pequeño podía resistirse tanto a vivir. Quizá la semilla está muerta, dijo. Quizá tú aún no has aprendido a verla, respondió. Mateo del jardín se llenaba de luz dorada. Mateo regaba las plantas con movimientos lentos y seguros. Mientras Elías observaba en silencio, el viejo jardinero no hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, sus palabras quedaban suspendidas en el aire, como hojas que el viento se niega a llevarse. El secreto de la tierra, decía, es que no crece por obedecer, sino por confiar. Con el tiempo, Elías empezó a entender. Sus manos, antes torpes, aprendieron el peso justo de la pala, la textura del suelo, el olor de la lluvia. Aprendió que cada planta tenía su propio ritmo, que la tierra, cuando se escucha, responde. Empezó a encontrar paz en los pequeños gestos.
el sonido del agua cayendo, el murmullo del viento, la sombra que cambiaba sobre los campos. Mateo le enseñó a leer el cielo, a predecir la lluvia, a reconocer la paciencia en el vuelo de un pájaro. Le habló de las raíces invisibles que sostienen todo lo que vive. Las raíces son como la fe, dijo una tarde. No se ven, pero sin ellas, nada permanece en las noches. Se sentaban junto al fuego, Elías escuchaba historias antiguas. Mientras las luciérnagas danzaban en la oscuridad, Mateo hablaba de su esposa, de los años de sequía, de los tiempos en que sembrar era un acto de fe más que de esperanza. Las piedras del camino me enseñaron más que los frutos del huerto, dijo una vez. Cada piedra tiene una lección escondida. Solo hay que tener paciencia para escucharla. Elías lo miró en silencio, asolado. Una piedra brillaba con la luz del fuego. Tenía una palabra grabada. Asterisco asterisco F y punto. Fue entonces cuando comprendió que el jardín no era solo tierra, que era un espejo. 1. Donde cada semilla reflejaba una parte de él. Alma. Mateo cultivaba mucho más que plantas, cultivaba paciencia, esperanza y a veces el silencio, y en ese silencio, Elías empezó a escuchar su propio corazón. El jardín enseña, decía Mateo, pero solo a quienes saben esperar. Elías miró el suelo donde había enterrado su semilla. Aún no había brotado, pero por primera vez, no le importó, había aprendido a esperar. El verano se fue como se van los sueños. Sin aviso, sin ruido, el jardín cambió de color. Los tonos verdes se hicieron dorados, el aire olía a hojas secas y a despedida. Mateo decía que cada estación es una lección. Y el otoño, la más sabia de todas, porque enseña a soltar. Elías lo escuchaba, pero en su interior algo se movía de un temor que no sabía nombrar. Tal vez miedo a perder lo que recién había aprendido a amar. Una mañana, el cielo amaneció gris, el aire traía un rumor lejano, como si el mundo se preparara para llorar. Mateo miró las nubes y asintió despacio. La tierra va a necesitar fuerza hoy, dijo. Se acerca una tormenta. Elías sintió una mezcla de emoción y miedo. Nunca había visto al valle bajo la furia del cielo. Pero Mateo no parecía temerle, solo se aseguró de cubrir las flores más frágiles, de reforzar las raíces y guardar las herramientas. Las tormentas también riegan, dijo con calma. Solo hay que aprender a dejar que pasen. La tormenta llegó, primero el trueno, luego el viento, después la lluvia violenta, despiadada, como si el cielo se quebrara en 1000 pedazos. Elías corrió al cobertizo. Empapado, desde allí vio cómo el agua golpeaba el suelo, arrancando flores, moviendo piedras, desbordando los canales. Gritó: Mateo, entra, te vas a mojar. Pero el viejo jardinero no se movió, permaneció en medio del campo, bajo el aguacero, con los brazos abiertos, dejando que el agua lo cubriera por completo. La tierra necesita esto, gritó. No le temas a lo que limpia. Esa noche, el jardín se convirtió en un mar. Elías no durmió. Escuchaba el rugido del viento, el crujir de los árboles y el golpe constante de la lluvia contra el techo. Cuando por fin amaneció, el silencio era total, el valle entero olía a barro y a pérdida. El jardín había cambiado. Las flores yacían caídas, las raíces asomaban desnudas y la tierra, antes suave, era ahora un campo de cicatrices. Elías salió a buscar a Mateo, lo encontró sentado frente al árbol más antiguo, una encina que resistía desde hacía generaciones. Todo se arruinó, susurró Elías, mirando el desastre. Mateo levantó la vista y negó con suavidad: no, hijo. Solo volvió a empezar. Elías cayó de rodillas frente a la semilla que había plantado semanas atrás. El agua la había arrastrado, y en su lugar solo quedaba una piedra lisa, fría, inmóvil. La tomó entre las manos, la apretó con rabia. Nada crece aquí, gritó. Todo lo que toco se destruye. Mateo se acercó en silencio, puso su mano sobre el hombro del joven y le habló con voz firme: la piedra no es el final, Elías. Es el comienzo. Elías lo miró confundido. ¿Cómo puede ser el comienzo algo tan duro, tan muerto? Porque la piedra enseña lo que la flor olvida, la fuerza de esperar incluso cuando nada florece. Durante los días siguientes, trabajaron juntos bajo el sol que regresaba.
no para reconstruir el jardín, sino para escucharlo. Mateo no se apresuraba. Dejaba que la tierra respirara, que el agua se secara, que los insectos regresaran. Elías quería plantar de nuevo, pero Mateo lo detenía primero. Deja que la herida se cierre, decía. Después vendrá la vida. Aquella noche, Mateo contó la historia de la piedra guna que había aprendido de su padre, y su padre antes que él. Cuando la tierra era joven, comenzó, las montañas soñaban con ser flores, pero el tiempo las volvió duras, pacientes, inmóviles. Aún así dieron forma al mundo sin las piedras. Los ríos no sabrían por dónde correr. Elías lo escuchaba fascinado. La piedra que tenía entre las manos ahora parecía distinta, casi viva de esa noche, mientras el fuego moría. Elías enterró la piedra junto a su semilla perdida, no como un adiós, sino como una promesa. Al día siguiente, cuando el sol tocó la tierra húmeda, un pequeño brote asomó del suelo, frágil, verde, real. Mateo sonrió al verlo. No dijo nada, solo cerró los ojos, como quien reza a Elías. En cambio, sintió una lágrima resbalarle por la mejilla. Había entendido al fin. La vida, pensó, no teme a las tormentas, porque en ellas aprende a crecer. El tiempo siguió su curso como un río que nunca se detiene. La tormenta había pasado, pero sus huellas seguían marcadas en la tierra y en los corazones. Mateo caminaba despacio entre los surcos, tocando la tierra con las yemas de los dedos, como si leyera en ella un libro antiguo. Elías lo seguía en silencio, observando, aprendiendo, respirando. La semilla que había sobrevivido, aquella que nació junto a la piedra, crecía cada día un poco más. No era la más alta ni la más hermosa, pero sí la más firme. Y eso bastaba. Una tarde, mientras el sol caía tras las colinas, Mateo se detuvo frente al pequeño brote. Lo miró como quien mira a un hijo. ¿Ves esto, Elías?, dijo con voz grave pero dulce. Sí, respondió el joven, inclinándose. Parece débil, ¿verdad? Un poco. Mateo sonrió. Las raíces más profundas nacen del dolor. Cuando la tierra se rompe, deja espacio para que algo nuevo eche fuerza. Elías comprendía cada día un poco más. Ya no era el mismo joven impaciente que llegó al valle buscando respuestas. Hasta ahora escuchaba más de lo que hablaba. Sabía que el silencio, a veces, dice más que las palabras. Sus manos, endurecidas por el trabajo, habían aprendido el lenguaje de la tierra. Cada semilla que plantaba era una promesa, cada piedra, un recuerdo. Y entre todo eso, comenzó a notar algo en Mateo. Un cansancio distinto, silencioso, escondido tras la calma. Aquella noche, el fuego crepitaba suave. Mateo no hablaba tanto como antes. Miraba las llamas con los ojos perdidos en algún lugar lejano. Maestro, dijo Elías, ¿por qué siempre cuidas tanto el jardín si sabes que el invierno lo va a cubrir todo? Mateo sonrió con tristeza, porque el invierno no mata lo que enseñó el verano. Cada flor que cae deja su lección en la tierra. Y yo solo soy el guardián de esa memoria. Elías bajó la mirada, comprendió, aunque no del todo, que el jardín no era un fin, sino un legado. Voz en off, tono pausado, emotivo. Pasaron los meses. El pequeño brote se convirtió en un arbusto fuerte, de hojas brillantes y raíces profundas. Crecía junto a la piedra que Elías había enterrado aquella noche de la tormenta. Una mañana, Mateo se acercó y colocó su mano sobre el tronco. Este árbol te pertenece, le dijo al joven. No, maestro, respondió Elías. Usted me enseñó todo, yo solo te mostré el suelo. Tú fuiste quien aprendió a florecer. Elías sintió un nudo en la garganta. Mateo se alejó, pero sus pasos eran lentos, como si el peso del tiempo lo llamara hacia otra parte. Días después, el jardín amaneció cubierto de neblina. Elías llamó a Mateo para el desayuno, pero no obtuvo respuesta. Lo encontró en su silla de madera, frente al jardín, con el sombrero sobre las rodillas y los ojos cerrados. Parecía dormido. De algún modo, lo estaba. Elías cayó de rodillas. El aire se volvió pesado. La tierra, mudas, las flores, quietas. Gracias, susurró, con lágrimas cayendo sobre la tierra. Gracias por enseñarme a esperar. El pueblo entero vino a despedir al jardinero.
No hubo discursos ni campanas. Solo silencio. Elías plantó flores blancas alrededor de su tumba y colocó sobre ella una piedra. No una cualquiera. La misma piedra que había encontrado el día de la tormenta, la que había enterrado. Junto a la semilla pasaron las semanas. El jardín floreció como nunca. Antes Elías siguió cuidándolo, pero algo había cambiado. Ya no lo hacía para ver resultados, lo hacía para escuchar. Una tarde, mientras regaba el árbol, notó algo brillante en el suelo. Entre las raíces se inclinó. Era una pequeña piedra cubierta de musgo, con una palabra tallada por el tiempo: paciencia. Elías sonrió. Era como si Mateo aún hablara desde la tierra. El jardín se convirtió en su hogar, en su templo. En su maestro, cada día traía a los niños del pueblo para enseñarles a plantar. Les hablaba como Mateo le hablaba a él, despacio, sin apuro, con la voz llena de ternura. Las semillas son como las personas, decía. Necesitan tiempo, agua y amor. Elías envejeció entre flores y raíces. Sus manos se llenaron de arrugas, pero también de historias. Nunca se fue del valle. Y el árbol que plantó junto a la piedra creció hasta tocar el cielo. Bajo su sombra descansaban las generaciones que aprendieron que la paciencia no es esperar sin hacer nada, sino cuidar mientras se espera. Los años siguieron su curso como el agua que no deja de correr aunque nadie la mire. Elías ya no era el joven que llegó perdido al valle. Su cabello era gris. Su espalda se curvaba un poco, pero sus ojos seguían brillando con la misma luz que vio en Mateo la primera vez. El jardín se había convertido en un pequeño santuario. La gente venía desde lejos para verlo. Algunos buscaban consuelo, otros inspiración, pero todos se iban distintos, porque aquel lugar tenía algo que no se podía explicar, solo sentir. Un día, llegó una niña, traía una pequeña maceta rota entre las manos. Sus ojos estaban rojos de llorar. «Su me murió mi planta», dijo. «¿Y por qué lloras?», preguntó Elías, sonriendo con ternura. «Porque ya no va a crecer». Elías se agachó, tomó la maceta y la observó. La tierra aún estaba húmeda. Le mostró a la niña una diminuta raíz que asomaba apenas. «Mira bien», dijo. «¿Qué es eso?», preguntó ella, sorprendida. «Es la promesa de que la vida nunca se rinde». El jardín volvió a llenarse de risas, de pasos pequeños, de esperanza. Elías enseñaba a los niños lo que Mateo le enseñó a él: a no mirar solo con los ojos, sino con el corazón. Cada piedra, cada flor, cada sombra tenía su historia, y el tiempo, lejos de borrar, la hacía florecer. Elías escribía sus pensamientos en un cuaderno de hojas gastadas. Las raíces del alma crecen en silencio. Cada herida es una puerta por donde entra la luz. Lo que florece no siempre se ve, pero siempre se siente. Elías se sentó bajo el gran árbol, el que había nacido de su primera semilla. El viento movía las ramas, y las hojas caían como bendiciones. Tomó entre las manos una pequeña semilla, la miró y sonrió. La última, susurró, la plantó justo frente a él, al lado de la piedra, con la palabra paciencia. Cerró los ojos, sintió el sol sobre el rostro, el perfume de la tierra, el canto de los grillos, y una paz tan profunda que parecía venir desde dentro del suelo. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas. Elías no volvió a despertar. Pero el amanecer trajo algo que nadie esperaba. Del lugar donde plantó aquella última semilla, brotó una flor blanca pura, luminosa, perfecta, y sobre la piedra, como un milagro, aparecieron nuevas letras: fe y paciencia. Los aldeanos vinieron, y al ver aquella flor comprendieron. No hubo lágrimas, solo silencio, el mismo silencio sagrado con el que todo comenzó. Desde entonces, cada primavera, el jardín florece como si el tiempo no existiera. Nadie volvió a ver a Elías, pero todos juran que, en los días de viento, una voz susurra entre las hojas: no te apresures. La vida florece cuando tú lo haces. La semilla y la piedra, dos extremos del mismo camino. Una enseña a esperar, la otra enseña a resistir. Juntas, recuerdan que crecer no es llegar, es seguir floreciendo. Fin. La semilla y la piedra. Una historia sobre la paciencia, la fe y el florecer más allá del tiempo.
Al final, comprendemos que la paciencia no es esperar sin hacer nada, sino cuidar mientras el mundo se transforma, que la piedra no detiene, solo enseña a resistir. Y que cada semilla, aunque parezca dormida, lleva dentro la promesa del amanecer. Porque crecer no es llegar, crecer es seguir floreciendo. La semilla y la piedra, donde el tiempo calla y el alma aprende a florecer.